Buenos días. La Universidad de Medellín, durante sus 67 años y bajo el lema de Ciencia y Libertad, ha construido una comunidad de pensamiento de calidad, innovadora e incluyente, que aporta al desarrollo de la región, el país y el mundo. Nuestra casa de estudios, fiel a su misión de la promoción de la cultura y la formación integral de profesionales que contribuyan a la solución de problemas en las áreas de los saberes propios, mediante la docencia, el fomento de la investigación, la interacción con la sociedad. Es consciente de la importancia de acoger encuentros de carácter democrático como este conversatorio, la corrupción en la justicia, democracia y paz. Nuestra institución se enorgullece de promover espacios de interacción y aprendizaje que logren generar conciencia en torno a la importancia de la ética y la moral en las labores administrativas del sector público. Es así como esta mañana nos acompaña el doctor Gustavo Petro Urrego, estudiantes universitarios y demás ciudadanos del departamento de Antioquia, quienes se reúnen esta mañana con el propósito de dar lugar a la crítica, a la participación, la socialización de conceptos en un ambiente de respeto mutuo y de fraternidad. La Universidad de Medellín, enmarcado en su lema Ciencia y Libertad, promueve el pluralismo en todas las concepciones humanas, incluyendo las diferentes ideologías y vertientes políticas que a través del tiempo han manifestado las diferentes colectividades. Damos inicio en este acto con las notas de los signos de la República de Colombia y la Universidad de Medellín. Favor, ponerse de pie.
Pueden sentarse. A continuación se dirige a ustedes el doctor Gustavo Petro Urrego, político y economista egresado de la Universidad Externado de Colombia, quien se ha desempeñado como senador de la República y alcalde mayor de la ciudad de Bogotá. En el día de hoy compartirá con nosotros su visión sobre la corrupción en la justicia, la democracia y la paz. Bueno, le quiero agradecer a la universidad y a todas y todos ustedes su presencia aquí para permitirnos hablar sobre un tema que en los medios de comunicación está en primera página, la corrupción y la justicia. Sin antemano hacer dos claridades. Una es que dadas las circunstancias políticas del país y quién soy, se espera generalmente en los auditorios discursos de tipo político-electoral, que no me gusta dar en los auditorios de las universidades. Básicamente porque creo que el espacio universitario, académico, la reflexión que implica un espacio del saber nos lleva, vía discusión obviamente, vía confrontación de ideas, a tratar de ir un poco más allá que las sociedades mismas, a tratar de auscultar más al fondo que lo que hace un medio de comunicación o el lector o el que ve a través del medio de comunicación y se forja algún tipo de opinión, generalmente política electoral. Aquí hay que ir un poco más allá, no significa que no los invite a la acción político-electoral, sino que aprovechemos o intentemos aprovechar el espacio para reflexionar, independientemente de las cuitas y las preocupaciones electorales. Y por otra parte, decirles que tengo un problema de enfermedad profesional en mi voz, parece que hablo mucho. Y entonces ya se ha venido desgastando, sobre todo en las últimas semanas. Trataré de que no se produzca aquí una interrupción por culpas físicas. Antes de comenzar, a mí me gustaría preguntarles, o más bien solicitarles que levanten la mano quienes estudian Derecho aquí. Buena mayoría, casi, más o menos más de la mitad. Yo no he estudiado Derecho, pero salí de una universidad cuya principal facultad, y la que le daba más fama, su prioridad en general, era el Derecho, o es el Derecho, la Universidad Externado de Colombia, que ha generado desde hace más o menos un siglo, más de un siglo, una especie de escuela. Y siendo estudiante, acababa de salir de esa universidad, de mis estudios de economía, para el año 85 le ocurrió un hecho dramático, que yo no pude constatar propiamente al interior de la comunidad universitaria porque había salido de ella, pero que me imaginé en ese momento. En ese momento estaba preso, tenía tiempo para la reflexión y bastante. Y fueron los hechos del Palacio de Justicia, 1985, que en cierta forma me parece, digamos, no tanto apropiado, pero sí tienen mucho que ver con el presente. Y se ha olvidado un tanto el tema, solo sale de noviembre en noviembre. Porque si ustedes van hacia esa época un poco con la distancia ya más objetiva del tiempo, no de las circunstancias del momento que fueron profundamente dramáticas, lo que encuentran es un Estado que decide arruinar, acabar, quemar la justicia en sus cúpulas de ese entonces, de acuerdo a la Constitución del 86. ¿Cómo podría uno imaginarse hoy el que un ejército entre,
digamos, y se le olvide que su objetivo es rescatar, su función constitucional del momento es rescatar los magistrados, y se permita la libertad de emplear tal tipo de armas que logra acabar no solamente su enemigo militar, el M-19, sino las Cortes, en unos sucesos que además dejaron desaparecidos que hasta ahora se están encontrando. ¿Qué llevó al Estado colombiano a prácticamente cercenar la cúpula de la rama judicial? No en términos como hoy lo vemos de que se autocercena a partir de la corrupción, sino militarmente, violentamente, físicamente. Si eso ya había sucedido en la historia de Colombia en 1985, los sucesos que estamos viviendo hoy no son propiamente del hoy, no son propiamente sucesos que podemos ver dramáticos vía el periodismo, que el magistrado Ricaurte se va preso, que el magistrado Bustos está procesado, que al parecer vendían los procesos judiciales y el que tuviera plata podía salir libre y el que no tuviera plata entonces era condenado, el que desmantelaron todos los procesos que tenían que ver con la parapolítica, que entre otras yo fui el que los comencé hace ya más de 10 años, o el que hubieran expulsado al magistrado auxiliar Velázquez, hoy héroe en Guatemala, precisamente en su lucha contra la corrupción, precisamente el mayor investigador y más experto en la Corte Suprema alrededor de las investigaciones de la parapolítica, que era la parapolítica. Esos hechos que aparecen en la prensa y que van llenando los titulares y las radios, etcétera, y que nos van llevando a un estado donde pareciera que no puede suceder algo peor, que es un hecho dantesco que está desconectado de nuestra historia. Resulta que si traemos el episodio del Palacio de Justicia, entonces nos llevaría a pensar que no está desconectado de nuestra historia. Es decir, que hay algunas razones que bien valdría la pena reflexionar y explorar, que ligan estructuralmente la vida social y la vida política colombiana durante décadas, para no hablar de siglos, a la corrupción y a la violencia, que van aparejadas. Es decir, que lo que estamos viviendo no es un hecho ni una flor, paradójicamente no es la palabra que hay que utilizar, de un día, sino que estamos presenciando hechos que tienen que ver con las estructuras del Estado y la sociedad colombiana, que cualquier joven o cualquier ciudadano o ciudadana o cualquier investigador o profesor, etcétera, o cualquier medio de comunicación debe adentrarse a analizar, precisamente para que no lo continuemos. Exploremos un poco más el asunto. Para un estudiante de Derecho puede ser como lo fue en 1985. Los que en aquel entonces tendrían 23 años, hoy los estudiantes de Derecho, más o menos de 23, 22, 20 años, podrían encontrarse en una situación similar. Y es, ¿qué es lo que estamos estudiando? El derecho, la justicia, las reglas, las lógicas con las que se construye la norma que se supone que es la base de la convivencia, el derecho visto como la base de la paz a través de diversas teorías y corrientes de pensamiento jurídico. ¿Qué sentido tiene ese estudio si lo que está una vez se sale de la universidad es ante la evidencia de que se está en un mundo antijurídico, antiderecho, sin derecho, sin justicia? ¿Qué es lo que se estudia? No solamente en el 85, porque lo que se veía era un ejército
bombardeando literalmente un Palacio de Justicia. Ustedes dirán, sí, pero también el M-19, sí. Pero el Estado estaba bombardeando una de sus ramas constitutivas y esenciales. Y hoy, en un escenario diferente, lo que observan es que los mismos miembros de las cúpulas de la justicia se evidencian, gracias a una investigación extranjera, como ejes de sistemas de corrupción y de degradación de la justicia. Antaño, quizás por obra de unos uniformes, de unas decisiones políticas, hoy, por obra de los mismos magistrados de la justicia, no todos obviamente, vemos el mismo espectáculo que le va diciendo al estudiante de derecho, hombre o mujer, qué es lo que estás estudiando. Lo que estás estudiando no tiene nada que ver con la realidad que está afuera. Lo que nos lleva a pensar, entre otras cosas, que lo que estamos estudiando en derecho tiene que complementarse con el análisis de nuestra propia sociedad. Que no vamos a encontrar en Kelsen las razones para explicarnos por qué un Palacio de Justicia en el 85 o por qué unos escenarios de corrupción como los actuales. No lo vamos a encontrar en Bobbio, no lo vamos a encontrar en las teorías propias de las doctrinas jurídicas. Tenemos que encontrarlos en una reflexión sobre nuestra propia sociedad, sobre nuestra historia, sobre lo que nos pasa antes, ayer y hoy. Y un tanto ese es el sentido de esta conferencia, que yo creo, ojalá pueda aportar en algo. Yo soy economista, no soy abogado y por tanto tendemos, y por eso me metí a estudiar economía en el externado, bajo unos criterios intelectuales en aquella época, en los años 70, que nos llevaban a pensar a los jóvenes, a muchos jóvenes de aquel entonces, que en la economía estaban las explicaciones últimas de la sociedad. Esa es una tesis discutible, obviamente. Incluso para aquella época ya estaba en plena discusión. Venía de una especie de determinismo económico. En cierta forma, las expresiones sociales de todo tipo, incluidas las culturales, las espirituales, aparecían mecánicamente, muy mecánicamente, como expresiones de sucesos económicos. Se decía que la economía era la base de la sociedad, que era la infraestructura, mientras que todas las demás actividades humanas representaban la superestructura. Y entonces se nos pintaban las sociedades con una base, como si fueran los pilares, los procesos económicos, los modos de producción y sobre ellos una especie de edificio al cual llamamos superestructura. Al hablar de estructuras estábamos hablando de estructuralismo. Esa visión mecánica fue variando, la distancia del determinismo se fue haciendo cada vez más grande, la filosofía posmoderna separó completamente las esferas de la sociedad como si se liberaran en formas de discursos diferentes, todos con la misma igualdad relativa. No quiero entrar a hablar de filosofía, sino a explicar un poco si aquella tesis de los 70s, hoy venida menos, podría tener algún sentido en el análisis que podamos hacer de la corrupción hoy. Es decir, si hay algo en los procesos económicos propios de la sociedad colombiana que nos pudieran explicar por qué la sociedad colombiana, no solamente los magistrados, está cayendo en un proceso generalizado de corrupción. Yo me quiero amarrar un poco a esa idea de que hay algo en la economía, que hemos llegado a un límite que si no somos capaces de superar, nos enreda en una especie de sifón en donde el conjunto de la sociedad va decayendo y la decadencia de la sociedad, que algunos políticos podrían llamar crisis integral,
se experimenta bajo la forma de una corrupción generalizada, tanto en la política como en la justicia, como en general en todas las expresiones de la vitalidad humana. Esa es una tesis. ¿Y qué podría llevarnos entonces a pensar en esa economía generadora de la decadencia social de Colombia? Y de una era de decadencia social en Colombia que no comenzó ahora, que viene desde hace varios lustros, sin que le hayamos podido dar solución. Exploremos. ¿En qué consiste la estructura económica colombiana? ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Ese arte, esa actividad humana de la producción y del trabajo, que en general es la base de la economía y de la ciencia económica, ¿de qué manera se expresa en la sociedad colombiana y en nuestra historia? ¿Cómo es? Ustedes pueden observar dos fases, digamos, una casi que anterior a la existencia de la mayoría de los aquí presentes, que es una economía agraria, de labriegos. Casi todos nosotros somos hijos de labriegos o nietos de labriegos, de gentes de asadón, de gentes, la inmensa mayoría que cultivaba la tierra y no de manera ostentosa, sino pequeñas propiedades, parcelas, etcétera. Depende de cada región. Aquí, propiamente, y era el eje de la economía nacional, el café. No tanto en Medellín, pero digamos la esfera del cafetera tiene una raigambre propiamente antioqueña, que se extiende al viejo Caldas y allí donde se amarra con más fuerza y vitalidad. Nos articula en la economía mundial durante casi todo el siglo XX, genera como el producto estrella de la articulación global la violencia. Pero no es el mundo del café el que genera la violencia, sino es el mundo diferente al café el que se va contra el mundo cafetero para generar una violencia, la de mediados del siglo XX. Todo esto es historia de nuestros abuelos ya. Parte de la historia nacional está allí arraigada. El incipiente proceso de industrialización de Colombia, que parte, como en casi todos los países, de elementos básicos como la agroindustria, producir alimentos, galletas, colombinas, chitos, o los textiles, productos de primera necesidad, pero de carácter manufacturero, empiezan a crecer gracias a la economía cafetera, y Medellín es eso. Pero también Bogotá y también, un poco más distanciadamente, Cali, Barranquilla, Bucaramanga. Bucaramanga, Bogotá, se meten a la construcción de una industria manufacturera de tipo democrático en su propiedad. Es decir, decenas de miles de pequeños empresarios de taller. Y un poco las estadísticas sociales de Bogotá y Medellín, de Bogotá y Bucaramanga se parecen, es porque hay esa base económica que todavía hoy resiste de por lo menos 180,000 empresarios en la ciudad de Bogotá, que son de garaje, son familiares, y algo muy similar alrededor de las industrias del cuero y del zapato en Bucaramanga. Medellín tiene otro tipo de construcción industrial, que es el gran empresariado, no el pequeño empresario. Y se fundamenta su industria en la agroindustria y los textiles. Ese es el pasado. Pero algo pasa que nos cambia ese tipo de modelo, llamémoslo así entre comillas, de estructura económica, de incipiente industrialización y de utilización para la articulación mundial de un producto agrario, el café. Todas actividades productivas, todas, por otro tipo de mundo económico, que es el en el que quiero reflexionar. De alguna manera u otra, el mundo en su contexto, la globalización, el libre mercado victorioso, expandiéndose,
a través de tratados que van abriendo mercados a como de lugar, uno de los cuales se aprueba recientemente sobre Colombia, el Tratado de Libre Comercio, va impulsando una apertura de los mercados a los grandes capitales. Y nuestro mundo de producción agraria empieza a debilitarse. Ya somos importadores de 13 millones de toneladas de alimentos y nuestro mundo industrial incipiente se derrumba. Nos volvemos importadoras de las manufacturas. Nuestras camisas, esta no, pero las de muchos de ustedes, esta todavía es lino guayabera made in Colombia, pero la mayoría ya empiezan a tener una serie de marcas, rótulos, se hacen en otras partes del mundo, salen más baratas. Nuestra industria empieza a decrecer. Y lo que hacemos es básicamente cambiar el modelo productivo hacia uno profundamente extractivo. En lugar de producir en una fábrica con las dificultades que implica transformar las cosas, que entre otras, a medida que avanza el siglo, implican cada vez más conocimiento y saberes. Es la ciencia en medio de la producción. Cualquier cosa que ustedes tengan puestas o usen es básicamente ciencia en la producción. Cada vez más ciencia en la producción. Cuando se trata del mundo extractivo, es decir, de extraer cosas que nosotros no pusimos, sino que están por azar geológico o por Dios, para los creyentes, debajo del subsuelo, extraerlo, carbón y petróleo, estamos en otro modelo productivo, no productivo, extractivo, combinado con el narcotráfico. Nos volvimos desde hace unos 30 años para acá, y coincide con la vida física de la mayoría de los presentes, en exportadores de petróleo, carbón y cocaína. Los tres enormes venenos para la humanidad. Peor el carbón que la cocaína, para ser científicamente más exactos. Peor. Porque mientras la cocaína tiene efectos individuales, que la ciencia trata de descubrir, digamos, el carbón tiene efectos globales. Ni más ni menos, carbón y petróleo son hoy las fuentes primas del cambio climático. Y el cambio climático nos puede matar como especie. De hecho, empieza matando como especies grandes cantidades de animales y vegetales. No voy a hablar del cambio climático aquí, es una conferencia que a mí me gusta dar, pero fíjense ustedes cómo la economía colombiana, que de todas maneras estaba exportando una droga, que era el café, la cafeína, ¿cierto? Que tiene una capacidad de adicción. De alguna manera, nuestra sociedad, nuestro Estado, nuestras fuerzas en la historia no habían sido capaces de articularse al mundo a partir del saber, sino a partir de la adicción. El oro, antaño bastante, y después el tabaco, ¿cierto? La quina, y después, mucho más exitosamente y durante casi un siglo, el café. Es la adicción, y claro, la adicción hace un mercado fácil. Si no, pregúntenle a los dueños de la Coca-Cola. El mercado sustentado sobre la adicción son más fáciles de cultivar, de extender, de mantener, que mercados cultivados por el saber y la ciencia. Pero pasamos a un grado diferente. Ya no era el café, relativamente bien aceptado por las sociedades del mundo, excepto algunas sectas religiosas, sino que pasamos al petróleo, al carbón y a la cocaína. Mercados cada vez menos aceptados en el mundo. Y sobre todo los dos primeros, porque el tercero es ilegal. El tercero es un mercado que genera rentas precisamente porque es ilegal. Los dos primeros, el petróleo y el carbón, son mercados que generan rentas porque son las principales fuentes de
energía del capitalismo mundial. Todavía no tiene otras. Trata de escaparse de ellas en una carrera que en otra conferencia podríamos explicar de si el capitalismo le puede ganar al cambio climático o no. Es decir, si la acumulación de capital puede superar la acumulación de gases de efecto invernadero o definitivamente hemos llegado a un límite. Pero ese es un tema mundial. Lo cierto es que Colombia se articula ese mundo globalizado es a partir de la exportación de tres venenos cuestionados. Ahora, el extractivismo como tal, que no es la única sociedad, la colombiana, la que lo ejerce, buena parte de América Latina quedó en una división del trabajo internacional. Los países más o menos van especializándose en unos tipos de papeles y de funciones que cumplir en la economía mundial. El que le correspondió a América Latina, dado la libertad de mercados mundiales, fue el extractivismo, igual que el Medio Oriente. Renunciamos a la producción, agricultura e industria incipiente para profundizar el extractivismo. Ese fue el papel que la División Internacional Económica del Trabajo a nivel internacional le asignó a nuestros países. ¿En qué tienen más ventajas? No en el saber, solo en encontrar lo que hay debajo del suelo, sacarlo y meterlo dentro de un tubo o dentro de un tren, exportarlo y llevarlos a quemar en los lugares del mayor desarrollo industrial del planeta: China, Estados Unidos, Europa. El extractivismo está ligado a varias circunstancias. Una, no produce puestos de trabajo. Es decir, la mayor parte de la población no gira alrededor de trabajar en pozos petroleros o extracciones carboníferas. La cantidad de trabajo allí, en lo que llamaríamos la minería y el petróleo, es el 1%. El resto está metido dentro de actividades subsidiarias o que aún permanecen vivas en el país: campesinos, 2 millones, algunas pequeñas empresas en estas ciudades, y la mitad de la población se ha quedado por fuera de los circuitos económicos. Los vendedores ambulantes que ven en las calles, los rebuscadores, las rebuscadoras, los que se escapan del país y se van a otros países a ver si allá hay un mejor futuro, la delincuencia misma en todas sus expresiones que ustedes conocen, actividades que lo que logran es distribuir un poco la renta que se gana a partir de la venta del petróleo y del carbón y algunas actividades productivas al conjunto de la población, pero de una manera precaria, lo que nos va generando altos niveles de pobreza, de miseria. Los habitantes de calle que ustedes ven en las calles de Medellín, en algunas zonas que están más o menos ubicadas, debajo del metro, etcétera, junto al río, son el detritus, la gente más débil de una sociedad que está produciendo la expulsión en gran cantidad, en términos de millones de personas, de las posibilidades del beneficio económico. Las estadísticas aquí pululan. Lo cierto es que tenemos una estructura económica que no permite la inclusión de la mayoría de la población colombiana en sus beneficios. Es raquítica. Y los estados empiezan a financiarse, tanto a nivel local como nacional, de la renta petrolera, de la renta carbonera, de la renta cocainera. Y esa es la estructura económica que hoy tenemos. Esa estructura económica, que es similar a la de Venezuela, entre otras cosas, y similar a la boliviana y similar a la ecuatoriana, y cada estado con unos manejos más o menos correctos de la renta, tiene un límite impuesto por el mercado mundial. Ese límite se llama el precio de las materias primas, el precio del petróleo, el precio del carbón.
Lo que ustedes observan en los últimos 2 años es que después de una gran bonanza que genera unas enormes rentas comparativamente a lo que recibían la sociedad colombiana antaño por el café, por ejemplo, o incluso por la cocaína misma, esas enormes rentas que se reciben en un lapso de 10 años se disipan. En los últimos 2 años el precio internacional del petróleo y del carbón se desploman y no van a volver a subir. La demanda mundial del carbón, en virtud de la lucha contra el cambio climático, en los últimos 10 años viene en picada y es nuestro principal producto de exportación. Y el petróleo, que cae más lentamente, se usa más, su precio internacional es hoy el 40% de lo que era hace 2 años y medio. Es decir, hemos llegado al límite del modelo extractivista. Habíamos llegado al límite, quizás se hubiera podido extender un poco más, del modelo cafetero. Venido a menos, lo reemplazamos por el extractivismo desde hace 30 años, es decir, más de la vida de ustedes, y ya llegó a su final. No se puede recuperar. Pero nadie dentro del Estado, dentro de las fuerzas dominantes de la sociedad, está proponiendo que sigue. Todo el esfuerzo, si miran ustedes la literatura económica de la prensa, consiste en intentar extender artificialmente el modelo extractivista. Tanto en el terreno de la política, porque entonces los precandidatos, no quería hablar de candidaturas, pero los precandidatos, si ustedes los ponen ante un foro de empresarios de hidrocarburos, amarillos, verdes, rojos, azules, negros, dicen lo mismo. Vamos a bajarles impuestos a ver si la rentabilidad permite que sigamos viviendo del carbón y del petróleo. Y después hacemos las preguntas, pero esa es la realidad. O desde el punto de vista de los ingenieros, cómo intentar prolongar las exportaciones del petróleo a partir de lo que se llaman las nuevas tecnologías, que básicamente es la fractura de las piedras llenas de petróleo con agua a presión. Fractura en español, que le dicen fracking. Como es una tecnología nueva realmente en el mundo, con consecuencias impredecibles en algunos lugares del mundo donde se comenzó, fundamentalmente en Utah, Estados Unidos, el agua, al entrar a presión, obviamente se contamina de los gases, de los hidrocarburos, y ese agua fluye de alguna manera. No hay una manera de contener el agua, sino que fluye y se mezcla con las formas geológicas del agua que están allí en esa región, pozos profundos, corrientes subterráneas, corrientes superficiales, y se da, y ustedes lo pueden ver en los videos, que el escenario en donde cuando una ama de casa abre la llave del agua potable, porque hay una vela cerquita o alguna candela, se prende, porque se mezcla el agua con el hidrocarburo. Ríos que se pueden prender literalmente en Alaska o en el Canadá. Es decir, una afectación masiva de la calidad desde el punto de vista de la vida del agua. El fracking es una posibilidad para extender un modelo extractivista que ha llegado a su final de todas maneras. Usado intensivamente en los Estados Unidos y con varios proponentes en Colombia que con mucha fuerza desde el Estado tratan de hacerlo también en Colombia. El límite del modelo extractivista tiene que ver con la corrupción, que es el tema de la conferencia. Es decir, este análisis económico aquí que hemos hecho en estos breves minutos nos permitiría entender si es cierto que de alguna manera los procesos económicos determinan, así sea en última instancia, los demás procesos sociales. Podríamos encontrar una de las causas en la generalización de la corrupción que estamos viviendo hoy en Colombia, o por lo menos que se vuelve más visible,
en precisamente el agotamiento del modelo extractivista. O más aún, no solamente en el agotamiento, sino en la existencia de un modelo extractivista. Podría pensarse, casi generalizando de manera académica, que toda economía extractivista que vive, por tanto, de la renta, no de la ganancia productiva. Y para quienes estudien economía hay una gran diferencia entre renta y ganancia productiva. La ganancia productiva es el excedente en la producción, entre el costo de producir, Marx decía, el trabajo socialmente necesario para producir una mercancía y la venta, el precio de la venta. La renta es una transferencia, no es una ganancia productiva. Un ladrón lo que se echa al bolsillo es una renta, no, obviamente no una ganancia productiva. Alguien se ganó productivamente eso, pero el ladrón lo que hace es transferir de un bolsillo al otro una renta. Él mismo no está trabajando para ganarse productivamente eso. Lo mismo que el ladrón lo hace un arrendatario, un arrendador. El arrendador, por poseer un apartamento en la ciudad, lo pone en arriendo, y eso que él recibe de alguien que quizás sí está en una actividad productiva, lo transfiere a su bolsillo como una renta, porque es el propietario de un apartamento. Hay pequeñas rentas como esas, la del ladrón callejero o la del arrendatario, y hay grandes rentas. Las grandes rentas son las que se extraen, fíjense ustedes, por poseer petróleo, que no es poseer un apartamento, es poseer petróleo. ¿Quién se inventó el petróleo? Nadie. ¿Por qué Colombia posee petróleo y Venezuela más y Arabia Saudita más? Y en cambio un país como Holanda no. La geología, el azar histórico del planeta. Hay unas razones científicas que explican por qué el petróleo, pero no es un proceso económico ni humano el que lo explica. Entonces, al poseer campos de petróleo, bolsas de petróleo, de carbón por azar geológico, se puede extraer una renta del mundo productivo del exterior hacia Colombia. Si alguien quisiera hacerle el análisis de la cocaína, encontrarían que la cocaína tampoco tiene ganancias productivas, tiene rentas. Que en el caso de la droga es rentas de prohibición. El que posea la manera de llevar una sustancia prohibida al mercado prohibido, poseer, no producir, poseer, se lleva una renta del mundo productivo de esa sociedad hacia donde él vive. Entonces, renta, petróleo, carbón y cocaína son rentísticas. Y obviamente esa masa de renta en la sociedad, girando ya en los circuitos económicos, tiene una relativa distribución social, es decir, la distribución social de la riqueza es una especie de cemento de cohesión social que perdura mientras perdura la renta. Cuando ustedes ven en el Medio Oriente cómo estalla en violencia, el Medio Oriente todo, de una manera increíble, millones de muertos, decenas de millones de desplazados por el mar, ustedes lo que están observando es una lucha por la renta, una lucha internacional por la renta. ISIS es lo que el filósofo Badiou llama asesinos en masa, bandas de pillaje que giran y se fortalecen alrededor de la extracción de la renta petrolera. ISIS o Daesh, como quieran llamarlo, pero no solamente ellos, no nos metamos más en ese tema. Lo que hemos tenido en la sociedad colombiana entonces es un crecimiento de la renta que se distribuyó socialmente en unas regiones más que en otras. En unas regiones fue más apropiada individualmente que en otras, que ha llegado a su final. No hay renta para distribuir hoy. Esta sociedad quedó así, sin industria, sin agricultura, y si sigue sacando en los huecos el petróleo y el carbón, ya eso no deriva por el precio internacional renta. Es decir, nos quedamos sin nada. Es lo que yo llamo un límite económico.
Obviamente las sociedades cuando llegan a ese límite reflexionan sobre qué papel nuevo cumplir, sobre qué nueva función adoptar en el escenario mundial, sobre a dónde entonces tiene que impulsar sus prioridades para restablecer y crecer quizás más en otros términos, en otras maneras de entender la producción y el trabajo. Pero aquí no se está haciendo ese esfuerzo. Y cuando se llega a un límite económico, aparece algo, en la medida en que no aparece su superación, que podríamos llamar la incapacidad. Y los pondría a estudiar textos, no de un abogado, pero sí de un italiano muy famoso, que casi muere en la cárcel en tiempos de Mussolini, Gramsci. Si estudiáramos los textos de Gramsci, que es el primero que dice, ojo con el determinismo económico, las funciones culturales, espirituales, artísticas, intelectuales de una sociedad gozan de mucha autonomía respecto a su base económica, decía Gramsci, siendo el marxista, en crítica contra su propio pensamiento vuelto esquema y ortodoxia. Gramsci intentó explicar para la sociedad italiana y para el mundo que estaba viviendo el ascenso del fascismo y la derrota de lo que ellos creían que era la revolución obrera, la crisis. Y por eso me parece un autor pertinente, porque en el análisis de la crisis, Gramsci dice, la crisis tiene dos maneras de entenderla. En primer lugar, es una crisis de incapacidad de las élites que dominan una sociedad. No son capaces de gobernar, decía él. Pero por otra parte también es una incapacidad de la sociedad dominada por cambiar esa élite incapaz. Es una incapacidad generalizada, es una impotencia generalizada. La crisis integral de una sociedad es la incapacidad de los de arriba y la incapacidad de los de abajo. Él pensaba en su Italia fascista y en su propia cárcel. Es decir, la cárcel de Gramsci era la incapacidad de quienes habían organizado el movimiento obrero italiano para cambiar la sociedad. Estamos en una crisis integral. Es decir, lo que estamos viviendo en Colombia, parodiando a Gramsci, es que llegado el límite económico, el final del extractivismo, hay una enorme incapacidad de quienes gobiernan la sociedad para salir del límite, saltar el límite, pero también una enorme incapacidad de la sociedad misma dominada para superarlo. Porque si la tesis de Gramsci es cierta, entonces podemos pasar a un tercer nivel de análisis. La corrupción no es más sino la expresión de una crisis integral de la sociedad. Y lo que vemos en la prensa, etcétera, hoy, ayer, incluso alguien diría desde el Palacio de Justicia, y alguien diría, hay un profesor de la Nacional que un día me lo recordó en una conferencia aquí similar, es que nunca se ha superado esa crisis de capacidad. Es decir, lo que hemos tenido es una sociedad incapaz de construirse como nación. Un tema que iría más allá hacia el final de esta conferencia. Y entonces nuestro camino es cómo construirnos como nación. La crisis no es de ahora, la crisis ha sido estructural. Hemos tenido una enorme incapacidad de quienes han dominado la sociedad colombiana, por lo menos en el último siglo, de proponer una salida política y económica que vincule a la totalidad de la población, pero al mismo tiempo hemos tenido una enorme incapacidad de la sociedad colombiana por quitar esa élite y por poner capacidad entonces al mando y al frente de la sociedad. Lo que estamos viviendo hoy es el límite de un modelo económico con una crisis estructural de la sociedad colombiana, una crisis que se mide en incapacidad. Y la corrupción no es más sino lo que Badiou llama el pillaje.
Cuando ustedes ponen a ese filósofo, es un filósofo francés ya de edad, era un jovencito filósofo en el Mayo francés, es un hijo del Mayo francés del 68. Pasó por las corrientes estructuralistas francesas de izquierda, sigue siendo de izquierda, pero ya transformado. A Badiou, cuando lo ponen a analizar el Medio Oriente, que a mí me parece pertinente precisamente porque son economías extractivistas, Badiou dice, el mundo global hoy tiene una característica en esos medios de la economía extractivista y es acabar con el Estado y las sociedades. Como es un mundo que devora petróleo y carbón, como nunca antes ni toda la historia de la civilización humana acumulada se ha consumido tanto carbón y petróleo como ahora. Por eso los huracanes. O sea, por eso es el cambio climático. Y en creciendo, es decir, profundizando la anomalía climática, la violencia climática, cada año, cada segundo que pasa, cada vez más. Es decir, ustedes van a vivir, no tanto yo, unas condiciones dramáticas de existencia. A ustedes quizás les vendieron en sus familias, en los medios, en la sociedad, la tesis de que Miami es muy chévere. Los moles, ¿cierto? El paseo por los moles, porque Miami no se hace sino pasear por los moles. El mundo del mercado. Quizás le cogimos gusto a eso, ¿cierto? Una clase media poderosa mundialmente y parte en Colombia que empezó a degustar y a apoyar y a legitimar eso. Y hoy Miami no es tan chévere. Algo pasa, ¿cierto? Ustedes lo ven por televisión. Se va a inundar. Es la ciudad más vulnerable al cambio climático de toda América. Después es Cartagena. Y Medellín no está muy atrás. Pero sería tema de otros. Lo que quiero mostrar es ese contexto mundial que devora cada vez más carbón y petróleo y que hace Colombia queda ahí engranado, cogido, digamos, en su estructura económica de ese mundo, que tritura carbón y lo vuelve gas. Ese mundo, que es capitalismo, es la globalización, pudo ser el socialismo soviético también, pero no le alcanzó la historia, pero igual tenía el mismo mecanismo depredador funcionando. Ese mundo, como sabe que depende del petróleo y el carbón y no ha sido capaz de liberarse del carbón y del petróleo, que es lo que puede matar la vida en el planeta, entonces en las zonas extractivistas genera unas condiciones de destrucción generalizada, dice Badiou. Y esa destrucción generalizada no es el cambio de un gobierno por otro, como nos hicieron creer. No sé si ustedes, cuando Bush lanza la segunda invasión a Irak, decía es que vamos en la guerra contra el terror, habían acabado de pasar el derrumbe de las torres. Bush dice, esta es una guerra contra el terror y se trata de reemplazar unos gobiernos por democracias. Eso fue hace 17 años, más o menos, 15. Esa es la realidad de hoy. ¿Qué gobiernos tenían que reemplazar? El de Gaddafi, el de Saddam Hussein, el del sirio, no recuerdo cómo se llama. Una serie de gobiernos que, si ustedes los miran en la historia, eran gobiernos de unas sociedades árabes, la mayoría, que estaban distribuyendo socialmente la riqueza petrolera a partir de un instrumento que era republicano, autoritarios, etcétera, pero con una alta capacidad de distribución de la renta petrolera. Es decir, habían usado la renta petrolera como un cemento de cohesión social dentro de sus naciones. Libia, Irak, Siria. Lo que viene es la invasión, pero ustedes no observan que Bush haya tenido razón, es decir, que haya cambiado lo que él llamaba gobiernos del terror por democracias.
no existe la democracia. Hoy Libia está destruida, hoy Sudán está destruido, hoy Irak está destruido, hoy Siria está destruido. ¿Y qué es lo que hay allí en ese espacio? No encuentran un Estado, encuentran bandas armadas, fuertemente armadas, controlando territorios. ¿Qué controlan? No solamente sociedades nómadas porque están huyendo en masa, sino que controlan, y eso es lo que se llama el pillaje, la renta petrolera que queda, los pozos de petróleo. Con los dineros del petróleo que exportan, no como Estado, sino como bandas, se arman. Y por eso ustedes ven guerras contra una cosa como ISIS, que dura años. La conquista de una ciudad, en manos dice, puede durar una batalla de 1 año y medio, 2 años. ¿Por qué? Porque tienen poderío militar. No es un poderío militar como el que hemos observado en Colombia, en las montañas, en la forma de guerra de guerrillas. Es un poderío militar de control urbano. Y extirpar, quitarle una ciudad como Mosul, Irak, ha costado 1 año y medio. Y quitan una y se toman otra. ¿Y de dónde sacan sus combatientes? Del que quiera. Si aquí alguien quiere plata, están pagando plata en efectivo, mercenarios, con unos baños ideológicos. No, solo se aceptan hombres musulmanes y se tienen que dejar crecer la barba. Y niños franceses, y niños alemanes, y niños españoles, y niños seguramente colombianos. Y niños de todo el mundo se dejan crecer la barba y cogen el Corán, pero reciben una paga. Hay un sistema mundial de mercenarismo armado, boyante y en crecimiento, porque es pagado por la renta petrolera, es decir, por las materias primas del consumo y del capital global. ¿Para qué traigo este cuento? Porque eso que Badiou analiza como espacios nómadas, sin Estado y sin sociedad, en donde el pillaje le garantiza al capital la materia prima fundamental y punto. Y entonces no era el cambio de un gobierno por otro, sino era la destrucción de los estados como formas coherentes de una sociedad, es propia de las economías extractivistas. Es decir, eso que vemos allá puede funcionar aquí. Y ustedes ya lo comienzan a ver. El proceso que llamamos de paz es un reemplazo de un actor armado por otros actores armados. Actores nuevos o viejos, empoderados, armados, que están haciendo crecer los cultivos de hoja de coca por una razón fundamental. De la cocaína sale el dinero para las armas. Es decir, si no hay una reacción de la sociedad, es decir, si mantenemos nuestra incapacidad al estilo de Gramsci, lo que vamos a tener es nuevos actores armados poderosos en el mundo rural colombiano. Pero no solamente en el mundo rural colombiano. Igual que se puede construir ejércitos de mercenarios para ponerle banderas negras que copen ciudades en Siria y en Irak, sobre todo aquellas que tienen pozos petroleros, igual se pueden articular en Medellín. No es solamente el control militar de las zonas productoras de hoja de coca para fortalecer la fuerza militar, sino también el control urbano con alta capacidad destructiva. La economía extractivista está generando eso. Ah, que Venezuela, pues mírenla, ¿cierto? Miren las estadísticas, o por lo menos las pocas que conocemos. ¿Cuál es la ciudad más violenta del mundo? Caracas. ¿Eso era así hace 20 o 25 años? No. No, por lo menos yo no tenía idea de eso. No eran esas ciudades las que aparecían allí. ¿Por qué Caracas es la ciudad más violenta del mundo?
No que se hizo una revolución social y que entonces los pobres dejaron de ser pobres y había más igualdad social. Sí, puede que haya más igualdad social. Pero Caracas es la ciudad más violenta del mundo porque está bajo control en algunas de sus zonas, sobre todo las que llevan al mar, de la ruta de conducción de la cocaína colombiana. Es decir, nosotros lo que estamos presenciando en nuestra región es fenómenos similares a los del Medio Oriente, es decir, el estallido del pillaje. El estallido del pillaje va a ser mucho mayor por la caída de la renta petrolera, porque es la disputa por los últimos recursos, el último cuncho, como decía mi mamá. Es más violento aún que cuando la perspectiva era que cada año iba a llegar un flujo cada vez más grande de recursos de la renta petrolera o carbonera. Lo mismo pasa en Venezuela. Es decir, estamos llegando a un límite económico que trae una especie de subjetividad de las clases dominantes y dominadas, en el sentido que ya llegamos al final y que por tanto hay que aprovechar lo último. Eso se llama el pillaje. Y el pillaje en nuestras sociedades tiene formas armadas y violentas. Para nada de eso podemos llamarle a ese régimen democracia. No estamos viviendo una democracia. En Medellín no se vive una democracia. Se vive bajo extorsión, es decir, bajo bandas de pillaje. Pillaje, es decir, el que medio tenga algo por ahí, lo muestre por ahí, ¡fuácate! Venga, usted tiene que pagarme tanto, si no, no puede. Eso no es una democracia. Esa es una sociedad en decadencia. Es el límite. Y lo que ustedes ven en el tema de la justicia es apenas una manifestación, es un límite integral, es una crisis integral, es una crisis generalizada de incapacidad. Límite económico, límite político, límite de los derechos, sociedades nómadas sin Estado, bajo las bandas del pillaje. Badiou, Alain Badiou, hay que leerlo. Es el filósofo también de la política del amor. Entonces, ¿qué hacer? Si este análisis es relativamente cierto, si este tema no es un problema de una anécdota de corrupción apenas, el ñoño Elías, no, es que quitando a Sagún del mapa ya se acaba la corrupción en Colombia. Si empezamos a entender esto de otra manera, digamos, si hay alguna razón en lo que estamos explicando, porque pues, obviamente es en debate, entonces, ¿cuál es la salida? ¿Cómo se supera el límite? El límite al que hemos llegado, al límite integral como sociedad. ¿Cómo se supera? Y si volvemos a Gramsci, Gramsci decía: la crisis integral se soluciona con algún tipo de potencia, como quien toma un Viagra. Es un tema de poder. Alguien tiene que adquirir la capacidad. Alguien no es una persona, alguien es sectores de la sociedad. Ganar capacidad, ¿para qué? Para reemplazar la incapacidad. Es decir, y eso era lo que Gramsci llamaba el bloque histórico, no en términos de individuos, sino en términos de fuerzas sociales. El bloque histórico, decía él, es una correlación de fuerzas que se juntan para cambiar la historia de un país en términos de capacidad, es decir, para superar una crisis. Gramsci decía: si son los de abajo los que ganan esa capacidad, se produce una revolución, porque sacan a los de arriba. Pero también los de arriba podrían ganar una capacidad, rehacer su capacidad y mantener una dominación. Es una solución, no por la vía revolucionaria. Pero si nadie adquiere capacidad, la sociedad va hacia su muerte. Las sociedades nacen, crecen, se desarrollan y mueren.
Hay sociedades que han muerto en el albor de sus vidas. La sociedad soviética se murió y era la segunda más poderosa del planeta. No estamos hablando de cualquier pendejada, la que puso el primer hombre en el espacio y la primera mujer y el primer animal. Y se murió, ya no está aquí, duró menos que nosotros. La sociedad yugoslava murió, la sociedad libia murió, la sociedad iraquí murió. Hay sociedades que mueren. La sociedad colombiana podría morir si no somos capaces de solucionar la crisis de incapacidad. Gramsci decía, una solución de la crisis es la muerte. La palabra corrupción, etimológicamente, lingüísticamente, corresponde a la definición de un cuerpo que muere. ¿Qué se corrompe? La carne. El cadáver, el proceso por medio del cual individualmente todos vamos a pasar, nos descomponemos como cuerpos físicos, eso es corrupción. Los cuerpos, obviamente, es irreversible, es una corrupción irreversible. Las sociedades tienen una ventaja. Si las sociedades se corrompen es porque están manifestando su muerte. Es una sociedad moribunda. La crisis integral de incapacidad es la expresión de una sociedad moribunda, decadente, que puede morir definitivamente si no hay solución. Y esa es un poco la época histórica en que nos toca vivir. Morir, ¿cómo mueren las sociedades? Se desangran ellas mismas. Se extirpan ellas mismas, se exterminan ellas mismas o se debilitan tanto que otro las extermina y desaparecen de la historia. Estamos viviendo esa época. No es simplemente una anécdota de corrupción de unos señores de Sagún o de unos magistrados locos llenos de codicia. Es una situación generalizada de la sociedad. Y la viven ustedes también en Medellín, porque están bajo el control de las bandas de pillaje. Bueno, entonces, ¿cuál es la propuesta de salida? Si corrupción es la muerte y en los individuos es irreversible, es la ley de la vida, en las sociedades no es irreversible. En las sociedades lo que se da son los procesos históricos. Una sociedad moribunda se corrompe, pero el proceso inverso es una regeneración. Volver a generar. Regeneración. Lo contrario de corrupción es generación. La corrupción es muerte, la generación es vida. Se genera. Viene de gen, vida, ¿cierto? Nacemos. Lo contrario del individuo que muere es el niño que nace, que se genera. Eso es lo contrario. Lo contrario de la corrupción es la generación. ¿Cómo una sociedad genera? Genera ideas, genera creación, genera inventos, genera producción, genera vitalidad. ¿Cómo se genera? Es decir, ¿cómo pasamos a la sociedad colombiana de esta decadente y moribunda hacia una que genera? Sería un poco, o como decía Gramsci, ¿dónde se adquiere la potencia para generar? Pues yo pienso que la solución de eso se llama democracia. La solución de eso es volver a la base de la sociedad misma. La base de la sociedad misma, el poder de la sociedad misma es el poder constituyente. El poder constituyente es la forma de regeneración de una sociedad cuando se llega al límite.
Los europeos lo usan de vez en vez, los latinoamericanos parece que lo usamos permanentemente. Es un constitucionalismo latinoamericano diferente al europeo, tarea para los estudiantes de Derecho. ¿Cuál es la diferencia entre el constitucionalismo latinoamericano y el europeo? El poder constituyente es un hecho histórico de vez en vez, una generación histórica extraordinaria, o puede ser permanente. El poder constituyente es el poder de regeneración de una sociedad. Es asumir el poder, es decir, es resolver la crisis de incapacidad al estilo gramsciano. Potenciarnos, no en términos masculinos, sino en términos sociales, que es diversidad misma. Potenciarnos incluso pasa en la sociedad colombiana porque la mujer tenga poder, no el hombre. Pero esa es una discusión que podríamos analizar después. Regenerar a partir del poder constituyente es poder restablecer instituciones, es poder construir reformas sociales que permitan la convivencia y la cohesión social. Es una base de reformas que permita la construcción de una nación por primera vez desde que nos independizamos de los españoles. Es superar el límite, que implica aspectos no solamente institucionales, no solamente de reformas sociales, sino de cambios en la estructura económica del país. Es que tenemos que salir del extractivismo. Y para salir del extractivismo, porque es obligatorio ya salir, no porque se nos da la gana, pasar a una economía productiva en las condiciones del siglo XXI nos obliga a pensar la agricultura y la industria a la manera del siglo XXI. Es decir, intensiva en saber y conocimiento y absolutamente cero carbono. ¿Cómo se pone ese trompo en el piso? ¿Cuál es el papel de los jóvenes en la construcción de ese tipo de sociedad? ¿Cuál es la decisión política del hoy? Si no pasamos ese límite en la estructura económica, no pasamos los demás límites, ni institucionales, ni políticos, ni judiciales, ni del derecho. Pues yo pienso que es la hora de pasar al poder constituyente y sobrepasar los límites. Creo que es la hora, si queremos sobrevivir como nación, si queremos sobrevivir como sociedad, de superar los límites. Y superar los límites implica no que aparezca un salvador en las candidaturas presidenciales, implica que ustedes se transformen en los nuevos conductores de la sociedad. No hay nadie más, nadie vendrá. Si alguien viene, será a destruirnos. Son ustedes, no hay más. Si ustedes mentalmente sienten que no, qué viejo tan aburrido, y ese tipo que está hablando, si ese es realmente en las articulaciones mentales internas lo que se piensa, ya perdimos, y los grandes perdedores son ustedes mismos. Si lo que pensamos es, si los magistrados se roban la plata y estoy estudiando Derecho, entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Debo estudiar la forma más inteligente de superar a los magistrados en robarse el billete. Perdimos. Perdimos. No habrán magistrados más inteligentes en cómo robarse el billete. No habrá un Pablo Escobar más inteligente que Pablo Escobar. No habrán paramilitares más asesinos que los asesinos ya paramilitares. No habrán clases políticas más corruptas que la que tenemos. Por ahí no habrá camino ni salida. La salida que habrá allí no es más sino la muerte de la sociedad. Luego el camino es otro. Y ese camino otro que yo llamo la regeneración democrática de la sociedad colombiana a partir de unas reformas fundamentales en su estructura económica y en sus
distribución de la riqueza, estructura económica que tiene que pasar a la producción y a la articulación a la ciencia, lo tiene que dar una fuerza social que debe liderar el proceso, liderar la construcción del bloque histórico. Esa fuerza social, ¿dónde está? Son ustedes. Y si ustedes creen que no son, entonces no habrá esa fuerza social. Es decir, los límites nos ahorcarán definitivamente. No es un apocalipsis, es una toma de decisiones. Las juventudes han estado en muchas sociedades, en muchos momentos históricos, abocados a las tomas de decisiones. Le tocó a una juventud vietnamita y se armó y dio la talla. Le tocó a una juventud europea después del fascismo en la Segunda Guerra Mundial y lo hicieron. Mal que bien. Le tocó a una juventud cambiar el mundo por allá en los años 68 y lo hicieron. Aquí necesitamos una juventud colombiana que dé la talla. Y estamos esperando. Yo me pongo a su servicio, porque yo quiero andar esa aventura de superar los límites y cambiar el país. Y cambiar el país desde el punto de vista de la regeneración democrática. Pero si esa juventud no está, no hay nada que hacer. La sociedad colombiana va hacia su muerte, bajo las formas del pillaje y la corrupción generalizada, en una destrucción que será violentísima, porque hemos vivido 2 siglos de violencia. Bueno, gracias, no sé si haya preguntas.